¿Ya te picaron los ojos hoy? Probablemente ayer también. ¿Y lo peor? Que estuviste de acuerdo con todo y hasta te quedaste sonriendo. Hay una historia que te han contado desde que estabas morrito, en la escuela, en la tele y hasta tus propios jefes. La historia va así, que si le echas ganas, que si te levantas de madrugada, que si eres disciplinado y constante, vas a llegar a la cima, que vas a ganar, porque el éxito es nada más una cuestión de elección. Suena chulo, ¿no? Pero hay un problema, es una mentira, y no es una mentira cualquiera, es una mentira bien armada que sirve para una cosa en específico, hacerte creer que el que está arriba se merece estar ahí y que el que está abajo, pues simplemente no le echó suficientes ganas. Pon mucha atención porque hoy vamos a desmentir el juguete favorito de los libros de motivación. Seguro ya escuchaste el cuento de que si dejas de recibir un premio hoy para que te den 2 mañana, entonces ya estás destinado al éxito. Dicen que el secreto de la lana es la disciplina, el autocontrol y saber esperar. Pero deja que te diga lo que no te contaron. Ese famoso experimento del malvavisco no mide quién es más frotón o quién tiene más fuerza de voluntad. Lo que de verdad mide es qué tanto confías en el sistema que te hizo la promesa. Para un niño que vive en una casa donde la comida está segura, esperar es pan comido. Pero para un morrito que ve cómo las promesas de los adultos se rompen cada mañana, comerse el dulce de una vez no es un error. Es la única decisión lógica y brillante que puede tomar. El éxito no es una receta que cualquiera pueda seguir si se esfuerza un chorro. Es un juego de dados donde algunos ya nacen con los números marcados. Hoy vamos a desarmar esa historia pieza por pieza. Vamos a verle las tripas a la máquina para entender cómo funciona de verdad. Profesor, pero si todo el mundo dice que la disciplina y el esfuerzo te llevan al éxito, ¿me está diciendo que es puro cuento? O sea que toda esa historia de la disciplina que nos meten desde niños es nada más un instrumento para tenernos sentaditos esperando un premio que capaz que nunca llega. Vamos a empezar por el principio. Hay un experimento muy famoso que se volvió el símbolo del éxito en todo el mundo. Seguro ya te lo sabes. Y si no, ahorita vas a empezar a entender por qué te lo han repetido tantas veces. El experimento se llama el test del malvavisco. Agarran a un niño chiquito, lo meten en un cuarto, le ponen un malvavisco enfrente y le dicen, ahorita vengo. Si no te comes este dulce, para cuando yo regrese, te doy 2. El investigador se sale y se pone a ver qué pasa. Algunos niños aguantaron, otros se lo empacaron al momento. ¿Y saben qué descubrieron años después? Que los niños que esperaron tuvieron mejores calificaciones, mejores jales, más salud y más lana. Increíble, ¿verdad? La conclusión fue inmediata. El autocontrol es el secreto del éxito. Que si aprendes a esperar, ya la hiciste en la vida. Esta historia la han repetido en libros, conferencias, escuelas y programas de tele por décadas. Solo que hay un detalle que nadie te contó. ¿Qué detalle, profe? Que se fijaron en el resultado y se les olvidó fijarse en el niño. Piénsale tantito. Imagina que tienes 6 años. Vives en una casa donde a veces hay comida y a veces no. Donde los adultos a veces cumplen lo que dicen y a veces se les olvida. Donde el mundo cambia de humor sin avisar. De pronto llega un tipo que ni conoces, te pone un dulce enfrente y te dice, no te lo comas y te doy 2 al rato. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿A poco sí va a volver? ¿Y si cuando vuelva el dulce ya no está? ¿O si alguien se lo agandalla antes? Para ese niño, comerse el malvavisco al momento no es ser impulsivo, es ser inteligente. Es una decisión completamente racional basada en lo que le ha tocado vivir. Su mundo le enseñó que las promesas a futuro casi nunca se cumplen. Así que vale más lo que tienes en la mano que la esperanza de algo después. Ahora imagina a otro niño. Misma edad, 6 años, pero este vive en una casa estable. Sus jefes cumplen lo que prometen. Si dicen que van por él al colegio, ahí están. Si dicen que le van a dar un regalo de cumple, se lo dan. El mundo de este niño es predecible y seguro. Este niño espera el malvavisco bien tranquilo, y no porque tenga más autocontrol, sino porque tiene más confianza. Su mundo le enseñó que sí vale la pena esperar porque las promesas se cumplen. El test del malvavisco no midió el autocontrol, midió qué tanto confiaba el niño en el ambiente que lo rodeaba. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere contestar. Si el niño pobre se comió el dulce porque aprendió que el mundo no es de fiar, ¿quién es el responsable? ¿El niño o el mundo que le tocó? Entonces el problema nunca fue el niño, ¿fue el ambiente? Exactamente.
Y eso lo cambia todo. Porque si el problema es el ambiente, la solución no es andarle enseñando autocontrol a los niños pobres. La solución es cambiar el ambiente. Pero de eso, curiosamente, nadie quiere platicar. Pero espere, si el test del malvavisco estuvo mal interpretado por décadas, ¿qué más estuvo mal interpretado? Todo. Vamos a luego hablar de 3 pilares que el mundo usa para explicar el éxito. 3 teorías que ya escuchaste, que parecen tener sentido y que suenan lógicas. Y vamos a mostrar por qué cada una de ellas está de cabeza. El primer pilar es el autocontrol. Ya desarmamos ese. El test del malvavisco no mide fuerza de voluntad, mide confianza en el ambiente. El segundo pilar es la resiliencia, la famosa mentalidad de crecimiento, la idea de que el que persiste, el que no se rinde ante los obstáculos, el que cree que puede mejorar, va a llegar a la cima. Suena a verdad, ¿no? Pero piénsalo conmigo, un hijo de familia rica que fracasa en un negocio, ¿qué pasa? Los papás cubren la pérdida. Él lo intenta de nuevo, fracasa otra vez, lo intenta de nuevo. Con el tiempo, aprende, desarrolla resiliencia. Y allá adelante alguien lo mira y dice, mira qué tipo tan resiliente, mira cómo nunca se rindió. Ahora agarra a un hijo de familia pobre que fracasa en un negocio. ¿Qué pasa? No hay red de protección. La deuda le cae a la familia entera. A veces pierden la casa. A veces no tiene cómo intentar de nuevo porque no sobró nada para intentarlo. La resiliencia no creó la riqueza. La riqueza creó las condiciones para que la resiliencia pudiera existir. El tercer pilar es la práctica deliberada. La idea de que 10.000 horas de práctica intensa transforman a cualquier persona en un experto, que el talento es una ilusión y lo que realmente importa es la dedicación. Chulo, inspirador. Y nuevamente, incompleto, porque 10.000 horas de práctica presuponen que tienes 10.000 horas disponibles. Presuponen que no necesitas trabajar a los 14 años para ayudar en la casa. Presuponen que tienes acceso a un buen maestro, a un buen instrumento, a una buena escuela. Presuponen que alguien va a pagar tus cuentas mientras tú practicas. El tiempo libre es un lujo, y el lujo tiene dueño. Profesor, pero entonces esos hábitos que los ricos tienen, como levantarse temprano, ser disciplinados, leer mucho, ¿eso no sirve de nada? Sirve, pero el orden está mal. El mundo te vendió la idea de que esos hábitos crean la riqueza. La realidad es que la riqueza crea las condiciones para que esos hábitos se desarrollen naturalmente. Es la diferencia entre causa y consecuencia, entre el huevo y la gallina. Y ellos te vendieron el huevo y te escondieron la gallina. Ahora vamos a subir un nivel, porque hasta aquí hablamos de hábitos y experimentos, pero hay algo más profundo pasando. Hay una arquitectura, una ingeniería, una estructura que se construye dentro de la casa, dentro de la familia, mucho antes de cualquier escuela o mercado de trabajo. Vamos a hablar de cómo padres ricos y padres pobres forman niños completamente diferentes. No por amor o falta de amor, sino por estrategia, consciente o no. Un padre rico llega a la casa y el hijo quiere un juguete nuevo. El padre no dice simplemente no o simplemente sí. El padre se sienta con el hijo y le dice, convénceme. ¿Por qué te mereces ese juguete? ¿Qué hiciste esta semana que justifique ese regalo? ¿Cuánto cuesta? ¿Hay una versión más barata que resuelva el mismo problema? El niño aprende a negociar, aprende a construir argumentos, aprende que la autoridad no es una pared, es una mesa de negociación. Ahora, un padre pobre llega a la casa después de 10 horas de jale, cansado, estresado. El hijo le pide el juguete. El padre dice, no, porque yo dije, ya deja de estar fregando. Ese niño aprende que la autoridad es una pared, que cuando alguien poderoso dice no, tú agachas la cabeza y obedeces, porque cuestionar trae consecuencias. Años después, ese niño está en el mercado de trabajo. El jefe dice algo injusto. El hijo del padre rico cuestiona, negocia, pide una reunión, presenta argumentos. El hijo del padre pobre agacha la cabeza, porque fue lo que aprendió que funciona. Y hay más. Hay una diferencia brutal en el vocabulario. Investigaciones muestran que un niño de familia rica llega a los 3 años habiendo escuchado cerca de 30 millones de palabras más que un niño de familia pobre. 30 millones de palabras. Eso no es un detalle. Eso es un universo entero de diferencia. El vocabulario no es solo comunicación. El vocabulario es pensamiento. Entre más palabras tienes,
más matices logras ver en el mundo, más argumentos logras construir, más situaciones logras describir y resolver. Un niño con vocabulario limitado no es menos inteligente, simplemente recibió menos herramientas. Y mandar a alguien a ganar una carrera sin zapatos y luego decir que el que perdió es un flojo, es una de las mayores deshonestidades que existen. Y por debajo de todo eso hay algo todavía más sutil: la forma en que cada familia enseña al niño a ver el mundo. En la familia estable, el mundo es un lugar que puede ser negociado, explorado, conquistado. Los errores son aprendizaje. El fracaso es temporal. Las personas alrededor son aliados en potencia. En la familia inestable, el mundo es una amenaza constante. Los errores tienen consecuencias graves. El fracaso puede ser definitivo. Las personas alrededor pueden ser competidores o depredadores. Estas visiones de mundo no son elecciones conscientes. Son programaciones instaladas por la experiencia repetida a lo largo de años. Y ellas determinan cómo el niño se va a comportar ante oportunidades, riesgos y autoridades por el resto de su vida. Profesor, todo bien. Entendí que el ambiente forma a la persona, pero ¿qué pasa con quien ya creció así? ¿Quien ya fue formado por ese sistema? ¿Da para cambiar? ¿Existe alguna salida real? Existe. Pero antes de hablar de las salidas, necesitas entender una cosa que nadie te cuenta. Porque si no entiendes esta parte, cualquier salida que intentes va a parecer un muro. Vamos a hablar sobre cómo la jerarquía se mantiene, no por accidente, por diseño. Piensa en una ciudad antigua, una ciudad amurallada. Dentro de la muralla, los nobles. Fuera de la muralla, el pueblo. La muralla no fue construida solo para proteger a los nobles de los enemigos de fuera. Fue construida para controlar quién entra y quién sale. La jerarquía social moderna funciona exactamente así. Solo que la muralla hoy no es de piedra. Está hecha de credenciales, de conexiones, de vocabulario, de dirección, de apellido, de escuela, de capital social. No ves la muralla, pero ahí está. Y es muy eficiente. Durante algún tiempo, esa muralla tiene agujeros. La movilidad social existe. Personas logran atravesar. Un hijo de obrero se vuelve médico. Un inmigrante construye un imperio. El sistema parece justo porque deja que algunos pasen, pero existe un límite. Y cuando ese límite es alcanzado, el sistema se traba. Ese fenómeno tiene un nombre: sobreproducción de élites. ¿Qué pasa cuando existen muchos candidatos calificados para pocos lugares en la cima? Cuando las universidades forman más abogados de los que el mercado soporta, cuando existen más personas listas para asumir el poder de las que hay posiciones de poder disponibles, la tensión aumenta, y esa tensión no se queda quieta. Las personas que llegaron cerca de la cima pero no lograron entrar se frustran. Tienen educación, tienen ambición, tienen energía, pero no tienen espacio. Y ahí empiezan a buscar aliados. ¿Y dónde encuentran esos aliados? En las clases más bajas, en el pueblo que está del lado de fuera de la muralla hace generaciones. Ahí viene la parte que te va a voltear la cabeza. Las grandes revoluciones de la historia, las que realmente cambiaron estructuras de poder, no fueron revueltas de los pobres contra los ricos. Fueron conflictos entre facciones de la élite, entre los que tenían mucho y los que tenían bastante pero querían más. La Revolución Francesa no fue ni el pueblo hambriento tumbando aristócratas. Fue la burguesía enriquecida. Comerciantes, abogados, intelectuales, personas con lana y educación, pero sin título de nobleza, usando el descontento popular como combustible para abrir las puertas que estaban cerradas para ellos. La misma lógica se repite en prácticamente todas las grandes revoluciones. Una facción de la élite que se quedó fuera del círculo interno usa a la masa popular para presionar, tumbar y redistribuir el poder. Y cuando el polvo se asienta, adivina quién ocupa los nuevos cargos. La élite que lideró la revolución. El pueblo que fue a las calles muchas veces regresa a su casa con puras promesas. Cancelación de deudas, redistribución de tierras, fin de la esclavitud, libertad, igualdad, fraternidad. Algunas de esas promesas se cumplen a medias, pero la estructura fundamental, la existencia de una jerarquía con pocos arriba y muchos abajo, esa estructura permanece. Solo cambia quién está sentado en las sillas. Es el reinicio del juego. Las piezas se barajan. La movilidad social reaparece por una generación, y entonces el ciclo empieza de nuevo. Entonces el sistema no se rompe de verdad, solo se reinicia. Exactamente. Y entender esto es fundamental, porque cambia completamente la pregunta que deberías estar haciendo.
La pregunta equivocada es, ¿cómo me vuelvo más disciplinado, más resiliente, más autocontrolado para ganar dentro del sistema? La pregunta correcta es, ¿dónde estoy dentro de esta estructura? ¿En qué momento del ciclo estamos? ¿Y cuáles son los caminos reales disponibles para alguien en mi posición? Y ahí llegamos a las rutas de escape, las que realmente existen y las que realmente funcionan, pero que nadie pone en el cartel. La primera es la más dolorosa. Abandonar el ambiente de origen. No estamos hablando de olvidar a la familia o negar las raíces. Estamos hablando de reconocer que ciertas comunidades poseen normas internas muy poderosas que castigan a quien intenta salir. Al que estudia de más le dicen que es un creído. Al que habla diferente le dicen que es un alzado. Al que cambia de hábitos le dicen que ya se le olvidó de dónde viene. Esa presión es real y esa tumba a mucha gente que tenía todo para avanzar. El costo emocional de romper con el ambiente original es enorme, pero en muchos casos es inevitable. La segunda ruta es el reposicionamiento geográfico, cambiar de ambiente para aumentar la probabilidad de que un evento fortuito suceda. La inmigración históricamente es uno de los mecanismos más eficientes de movilidad social. No porque el inmigrante le eche más ganas, sino porque se sale de un ambiente trabado y entra en un ambiente con más agujeros en la muralla, más oportunidades de encajar, más chances de estar en el lugar correcto a la hora correcta. La suerte existe, pero no cae del cielo igual para todo el mundo. Cae con mucha más frecuencia en ciertos ambientes que en otros, y elegir el ambiente correcto es una de las decisiones más estratégicas que cualquier persona puede tomar. Entonces vamos a cerrar. Ya llegaste hasta aquí, y si pusiste atención, algo dentro de ti probablemente está incómodo ahorita. Esa es la sensación correcta. Significa que la máquina se hizo visible. Vamos a recapitular lo que vimos hoy. El test del malvavisco no mide autocontrol, mide confianza, y la confianza la construye el ambiente, no el carácter del niño. La resiliencia, la disciplina, la práctica deliberada, esos hábitos que el mundo vende como causas del éxito, son en realidad consecuencias, son frutos que crecen en terreno fértil, y el terreno fértil tiene dueño. Los padres ricos enseñan a sus hijos a negociar con el mundo. Los padres pobres enseñan a sus hijos a sobrevivir en el mundo. Esas son dos programaciones completamente diferentes, y se instalan mucho antes de cualquier escuela o libro de autoayuda. El sistema no es una meritocracia abierta donde el mejor gana. Es una estructura que se cierra progresivamente, que entra en colapso cuando se llena demasiado allá arriba y que reinicia el ciclo a través de revoluciones que cambian los rostros del poder sin cambiar la lógica del poder. Y las salidas reales existen, pero exigen un precio que nadie anuncia en el cartel: romper con el ambiente, reposicionarse geográficamente, entender en qué punto del ciclo estás y actuar estratégicamente dentro de esa realidad. Profesor, ¿entonces el esfuerzo no sirve para nada? Sirve, pero el esfuerzo sin conciencia del sistema es como remar fuerte en un barco con un agujero en el fondo. Te cansas, te hundes y todavía te echan la culpa por no haber remado más rápido. El esfuerzo inteligente empieza con ver el juego como realmente es, no como te contaron que es, porque la mayor ventaja que alguien puede tener no es el dinero, no es el talento, ni siquiera es la disciplina. Es ver lo que la mayoría se niega a ver.